pues como lo prometido es deuda, ahora vamos a hablar un poquito sobre la parte nutricional para personas que comienzan desde cero, cómo comenzar con los hábitos y cómo empezar a guiarnos un poquito antes de o bien contratar a alguien o bien porque nos da bien así simplemente. Cómo hacerlo, ¿vale? Cómo nos vamos a organizar. Bueno, pues como bien he dicho, esto es para personas que no saben cómo comenzar, principiantes desde cero. ¿Cómo voy a crear un hábito, ¿vale? Vale. Lo primero que vamos a hacer es una organización. ¿Cómo nos vamos a organizar? Pues nos vamos a ir a nuestra cocina, vamos a echar un vistazo a toda la cocina y vamos a quitar alimentos que no necesitamos. ¿Qué alimentos son? Pues todos lo sabemos. Esos dulces, esas galletas, esas patatas fritas, esas cosas, esas chucherías que siempre tenemos por casa que no las tenemos que comer, ¿no? O comerlas, pero dentro del mínimo imprescindible, ¿no? Para saciarnos alguna vez o para darnos un gusto al paladar, ¿no? ¿Por qué digo esto de quitarlo? Pues digo el quitarlo de la cocina porque si no lo tenemos, esa tentación no la tenemos. Así de simple. No la hay, abro mi frigorífico, abro mis muebles de la cocina y si no hay ningún alimento que no deba de comer, no lo como porque no lo tengo, ¿vale? Otra cosa es las personas que tengan hijos y demás y que muchas veces no nos quede otra, pues ahí es fuerza de voluntad. Decirle al niño que no le deje a mamá comer ese tipo de chucherías y de guarrerías, como solemos decir. Y bueno, pues no queda otra, fuerza de voluntad, ¿vale? Ese es el primer paso que vamos a dar para crear un hábito. ¿Qué segundo paso vamos a dar? Pues el segundo paso que vamos a dar es sustituir los azúcares, o sea, el azúcar lo vamos a sustituir por edulcorante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si me echo en el café, por poner un ejemplo, un sobrecillo de azúcar, ese sobrecillo lo quitamos y lo sustituimos por algún tipo de edulcorante. Ahí ya nos vamos a quitar bastante porque el azúcar en sí, pues la verdad es que para hacer una alimentación equilibrada no es lo más adecuado, ¿vale? ¿Cuál es el tercer paso que vamos a dar? Vamos a hacer 5 comidas, perdón. Voy a explicar primero cómo deben de consistir las comidas. Cuando hablo de raciones, hablo de un plato completo y cuando hablo de porciones, son por las porciones por las que está hecha ese plato, esa ración, ¿vale? ¿Cómo vamos a organizar nuestra ración? Pues me echo aquí con una, con una hoja rota, ¿vale? Pero así ahí en plan de, mira, me lo voy a hacer rápido, a ver para que me entiendan mejor, ¿vale? Esto es un plato, estos son proteínas, estos son hidratos de carbono y estos son verduras. Esta es la porción que debemos usar en cada comida, ¿vale? Lo dividimos en tres, la mitad del plato son verduras y un cuarto es proteína y otro cuarto, o un tercio mejor dicho, son hidratos, ¿vale? Como estamos hablando con personas que no entienden, que empiezan desde cero, que no saben a qué me refiero, a verduras sí, claro, espero, o al menos espero que sepamos lo que son verduras, estoy segura de que sí. Bueno, pues no sabemos qué son proteínas o qué son hidratos de carbono. Cuando nos referimos a proteínas son alimentos tales como las carnes, como los pescados, como el huevo, también entraría dentro de una proteína, de una grasa. La leche la consideramos también una proteína, ¿vale? Y grasas también contiene, pues todos esos alimentos son proteínas, ¿vale? ¿A qué nos referimos con hidratos de carbono? Cuando estamos hablando de hidratos de carbono, nos estamos hablando de las pastas, estamos hablando del arroz, estamos hablando del pan, estamos hablando de la avena, estamos hablando de ese tipo de alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro plato debe estar compuesto así, en esta medida, ¿vale? ¿Cómo calculo más o menos yo esta medida, Elena? Pues de la siguiente manera. Cuando vamos a hablar de un hidrato de carbono, cuando vamos a hablar de una pasta, de un arroz, y nos lo echamos en seco, sin cocinar en la mano, que ocupe más o menos el puño. Esa es la medida aproximada, estoy hablando de medidas aproximadas, ¿vale? Es para una persona que está comenzando a coger hábitos para comer. Pues el puño es la medida aproximada que debemos coger
para el tamaño de los hidratos de carbono, ¿vale? Y para hablar, por ejemplo, de un filete de pollo, pues hablamos del tamaño de la mano aproximadamente, que más o menos saldrá lo que hemos dicho antes, estas medidas, ¿vale? El resto lo consideramos verdura. Pues como he dicho antes, vamos a hacer 5 comidas así, que estén compuestas por eso, por hidratos, proteínas y verduras, ¿vale? Sobre todo en verduras. Pero dentro de esas 5, 2 de las comidas, le vamos a meter una pieza de fruta. Una pieza, una rodaja de sandía, una rodaja de melón, ¿vale? Pero hablamos de una pieza. Esa es la medida que debemos de coger en frutas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Dentro de nuestras comidas también, esto es que es muy extendido, ¿vale? Pero voy a intentar explicarlo por encima y si puedo pues haré otro vídeo explicando o intentando meternos un poquito más en el tema alimenticio, ¿vale? Cuando cocinamos intentamos cocinar con poco aceite, nos quitamos los fritos, olvidamos los fritos, ¿vale? Y olvidamos los empanados y las cosas así que tengamos que hacer en frituras, ¿vale? Lo que vamos a hacer es o bien a la plancha, o bien cocido, o bien microondas, ¿vale? ¿Qué medidas debo coger de los aceites? A ser posible que sea un aceite bueno, que sea un aceite de oliva, que sean grasas buenas, ¿vale? Porque los aceites son grasas buenas. También tenemos alimentos que llevan grasas buenas, como son el salmón, como son los pescados azules, el huevo también tiene grasas buenas. Pero bueno, en este caso vamos a hablar del aceite por cómo cocinarlo, ¿vale? En lo otro ya nos meteremos en otro vídeo. ¿Qué debemos utilizar de medida? Pues una cuchara. Esa es la medida que debemos de tomar para cocinar. Una cuchara de aceite, ¿de acuerdo? Y bueno, estos son los 7 puntos que quería aclarar para ayudaros un poquito a cómo comenzar con el hábito de comer bien. Ya sabéis cómo por lo menos hacerlo, así que ir introduciendo poco a poco este tipo de hábitos, de costumbres, ir quitándonos los dulces, sustituirlos por edulcorantes, empezar a hacer las porciones de nuestra ración de comida y vamos a ir poquito a poco iniciándonos un poco en cómo comer sanamente, ¿vale? Espero que os haya gustado y bueno, cualquier preguntilla ya sabéis en el cajón de abajo y nada, un besito, hasta la próxima.